Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo evento che inaugura, mi diceva la professoressa Pennacchia, le attività del dottorato di quest'anno, quindi insomma siamo felici di cominciare così bene e in primo luogo voglio ringraziare Emilio Krenzel per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi a parlarci di questo tema così importante, così urgente come la memoria da una prospettiva sociologica. E prima però di presentare il nostro ospite, lo farà la collega Susanna Nanni per tutti noi. Grazie Simone per questa introduzione, è veramente con grandissimo piacere che vi presento Emilio Krenzel, professore di sociologia all'Università di Buenos Aires e ricercatore principale presso il CONICET, il Consiglio Nazionale delle Ricerche Scientifiche e Tecnologiche. Dunque, Emilio Krenzel è specialista in memoria sociale, storia recente, diritti umani e storia transizionale. Su questi temi ha scritto libri, innumerevoli articoli, ha tenuto seminari, conferenze, corsi post lauream. Vi cito solamente gli ultimi due di particolare interesse per le nostre tematiche, uno su hijos e la letteratura, quindi di figli desaparecidos, figli di esuli e figli di repressori, e l'altro invece intitolato Argentina, il presente y los futuros della las memorias. Non a caso ha scelto diciamo di metterlo al plurale, tenuto appunto quest'anno online, per cui diciamo ha dato modo a tante persone che vivono anche in altri paesi al di fuori dell'Argentina di poter partecipare. Tra le sue innumerevoli pubblicazioni io ricordo in questa occasione solamente il libro che lo ha reso particolarmente celebre non solo in Argentina ma anche all'estero, vale a dire La historia política del nunca más, la memoria de las desapariciones en la Argentina. Ha visto finora 2 edizioni, è appena uscita la terza edizione in occasione della pubblicazione dei 40 anni della prima pubblicazione del appunto il rapporto Nunca Más. E ha poi coordinato il volume, un altro volume diciamo molto, molto studiato, una Bibbia un po' per tutti noi, che è Los Desaparecidos en la Argentina, Memorias, Representaciones e Ideas, e poi ha curato insieme a Eugenia Allier The Struggle for Memory in Latin America e Las Luchas por la Memoria en America Latina. Ripasso la parola a Emilio Krenzel. E come potete immaginare dovrà riformulare il suo intervento, ma qui sta la bravura dei grandi e quindi dedicherà appunto una prima parte più teorica e generale sulla sociologia della memoria, per poi passare a una seconda parte invece più circoscritta al caso, al contesto argentino come paradigma poi diciamo no, degli studi sulla memoria a livello globale, per cui niente domande, niente pausa al centro tra le due diciamo parti come avevamo preventivato. Gli lascio subito la parola e alla fine lasciamo qualche minuto comunque per le domande, va bene? Grazie Emilio. Hola. No. Sí. Bueno, decía que no hablaba muy bien italiano y no sé si alguien se ofendió. Muchísimas gracias al doctorado, a Simone Treca, a Susana Nanni por la invitación. También aprovecho para saludar a Camila Catarula y Ángela Di Matteo, colegas conocidas y queridas y apreciadas. En general en Argentina comienzo mis clases proponiéndoles 2 preguntas a los estudiantes. Una acerca de cuál fue el hecho más importante de la historia del país a su parecer. Y una segunda pregunta refiere a cuál fue el hecho más importante de la historia argentina que ustedes recuerdan, que hayan vivido.
Y este primer ejercicio que pensaba hacer con ustedes en relación a la historia italiana, brinda la oportunidad para diferenciar la memoria histórica que nos ha sido transmitida de múltiples maneras de la memoria biográfica, aquella que refiere a los recuerdos de experiencias que transcurrieron durante nuestro transcurso vital. El ejercicio, hace 20 años que lo hago, sale muy bien siempre. Hoy quizás hubiera sido otra vez un éxito o no, no lo sé. Pero lo que sucede con el ejercicio es que las respuestas se agrupan, que no encontramos una cantidad igual de respuestas a la cantidad de personas que están en el curso, sino que hay respuestas que concentran una mayor cantidad de respuestas positivas, digamos. Hay algunos hechos que concentran una cantidad de respuestas mayor que otros. Y esto me permite decir que hay algo cierto en aquello que se postula sobre la existencia de memorias colectivas o memorias sociales. Si encontráramos que todos los que estamos aquí en el aula refiriéramos a eventos distintos, uno podría decir, bueno, hay una dispersión muy amplia que más o menos se articula, es una persona, un evento. En cambio, lo que sucede en los ejercicios que realizo es que hay concentración de respuestas. Y esto me permite introducir al autor que en el campo de la sociología introdujo el concepto de memoria colectiva, Maurice Halbwachs. En el año 1925 publicó Los marcos sociales de la memoria, los cuadros sociales de la memoria en francés, que introdujo esta idea de que existen memorias de grupos sociales y que, si bien, decía Halbwachs, son los individuos los que recuerdan, lo hacen en el marco de grupos. Grupos que ordenan su rememoración de hechos del pasado en función de sus intereses y valores. Esta perspectiva de Maurice Halbwachs confrontaba con formas de comprender la memoria de dos de sus maestros, Henri Bergson y Émile Durkheim. Halbwachs participó de la escuela durkheimiana de sociología, y tomó la idea de Durkheim de la determinación social de los hechos sociales. Sin embargo, a diferencia de Durkheim, planteó la diversidad de representaciones colectivas según diferentes grupos, mientras Durkheim pensaba, desde su perspectiva de la cohesión social, a las representaciones sociales como comunes a una comunidad o una sociedad. La perspectiva de Halbwachs es, a mi juicio, parienta de los trabajos de Norbert Elias. Norbert Elias publicó un libro en 1939, El proceso de la civilización, investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la introducción de ese libro, Norbert Elias plantea que hay una discusión en el campo de la sociología y la psicología, podríamos decir, obsoleta, que es aquella que opone al individuo y a la sociedad. Tarde enfatizaba el papel del individuo, mientras que Durkheim hablaba de la presión de la sociedad como un ente externo al individuo por sobre las personas individuales. Y Norbert Elias plantea, esta es una discusión que no tiene sentido. No hay una sociedad por fuera de los individuos y tampoco hay individuos por fuera de la sociedad. Aún Robinson Crusoe era un individuo que portaba, al momento de quedar aislado después del naufragio en una isla, tenía el saber de su época consigo, llevaba el saber europeo al momento del naufragio que le permite sobrevivir. Norbert Elias llama la idea, propone que la ilusión del individuo aislado es la idea de un homo clausus, un individuo encerrado en sí mismo, y en realidad él dice, todo individuo es portador de relaciones sociales
es parte de la sociedad y no existe una sociedad fuera de los individuos. Entonces, plantear la cuestión de individuo-sociedad es, como antinomia, es absurda. Y Albax, de algún modo, toma esa perspectiva cuando dice, son los individuos lo que recuerdan, pero lo hacen en grupos espacial y temporalmente situados. ¿Qué quiere decir esto? Que, en realidad, si ustedes contestaron que el momento más importante de la historia italiana fue, no sé, el campeonato del 2006, y con eso no hago ninguna alusión a los eventos futbolísticos. Bueno, seguramente cada quien podrá recordar qué estaba haciendo en ese momento, y van a ser recuerdos diferentes, van a ser recuerdos individuales y particulares. Sin embargo, va a haber una atribución a ese hecho más o menos por su importancia similar. Entonces hay un recuerdo, el recuerdo es un patrimonio, una cualidad de ejercicio individual, pero que se forja en el marco de la sociedad. En realidad se forja en marcos sociales de la memoria, que son los que le otorgan un sentido al hecho. Y en ese sentido, Albax plantea también que el pasado, si bien es algo terminado, algo que podríamos decir está muerto, ya ocurrió, sin embargo, su sentido está permanentemente en reinterpretación y reconstrucción por parte de diferentes grupos en el seno de una sociedad. Es decir, hay un pasado que se construye y se reconstruye permanentemente, en pasados significativos para la vida de los grupos, en función de los valores e intereses que estos grupos sostienen. Por eso también enfatiza el papel de la transmisión. Ahí el pasado vivido, dice Albax, se extingue con la vida de los grupos, pero sin embargo puede sobrevivir a estos si estos grupos tienen una política activa de transmisión de sentidos del pasado a las nuevas generaciones. A la vez, Albax plantea que no todo pasado es rememorado. La memoria para Albax articula, combina recuerdos y olvidos sociales. Hay pasados que son dejados de lado, hay otros que son significativos y continúan siendo alimentados a través de prácticas sociales, especialmente de las conmemoraciones que se activan en general o de manera primordial en fechas y lugares que se conectan o tienen conexión con los eventos rememorados. Y hay otros pasados y otras cuestiones relativas a determinados pasados que son dejadas de lado y olvidadas por los grupos. Por eso Albax no plantea a la memoria como una oposición al olvido, sino una memoria que combina recuerdos y olvidos colectivos. El pensar la memoria como opuesta al olvido sería pensar en el personaje de Borges Funes el Memorioso, que se acordaba de todo y no podía vivir porque estaba permanentemente en un estado de memoria constante. Las cuestiones relativas a la vida de los grupos, según Albax, están intervenidas por diversas variables sociales, las pertenencias de clase, las creencias religiosas, las historias familiares, las localizaciones geográficas de los grupos, las perspectivas ideológicas que establecen, la orientación que asumen las representaciones del pasado para cada uno de los grupos. Y la existencia de diversos grupos sociales le hace a él concluir otra cuestión sustantiva en su perspectiva teórica de la memoria, que es el carácter plural de la memoria. No hablamos de una memoria, sino hablamos de las memorias en plural, puesto que diferentes grupos sociales tienen distintas representaciones sobre el pasado, o sobre un mismo pasado, sobre distintos pasados. Y ello lleva también a una nueva conclusión, que es el carácter conflictivo, contencioso de la memoria, es decir, la memoria como una arena de enfrentamientos, de luchas por el sentido del pasado. Y por ende también a la idea de que hay una memoria hegemónica
o que logra imponerse sobre otras, y que es un cuadro permanentemente de permanente transformación. Es decir, no hay una situación estable en ese escenario de luchas por la memoria, sino que las memorias predominantes o hegemónicas, según la coyuntura histórico-política, se van sucediendo y van modificándose a lo largo del tiempo. Esta conclusión permite incorporar otra dimensión central en la teoría albaxiana de la memoria, que es la posibilidad de historizar las memorias, de trazar una trayectoria en el tiempo de los cambios y de las continuidades que se operan en las representaciones dominantes en una sociedad acerca de determinado pasado. Hay inmediatamente la publicación de los marcos sociales de la memoria. Mark Bloch intervino mediante una reseña del libro de Albax, que creo que se llamó a propósito de la publicación de un libro reciente, en la que Bloch objeta la perspectiva albaxiana y la atribución de memorias a las sociedades o a los grupos. Bloch señala, bueno, esto sería un antropomorfismo, asignarle cualidades humanas a la sociedad o a los grupos. Y Albax responde con su segundo libro, que es la topografía legendaria de los evangelios en la Tierra Santa, en el cual Albax historiza las distintas intervenciones, pensando por Helena en el 350 después de Cristo y luego por las cruzadas, las distintas intervenciones que fueron configurando los lugares de la memoria cristiana en el territorio actual de Israel-Palestina. Y muestra el carácter inventado de esos lugares de la memoria cristiana, puesto que cuando llega Helena a mediados del siglo IV, no quedaban testigos vivos de la vida de Jesús, ni de los lugares en los cuales había transcurrido los relatos. Creo que el primer evangelio es publicado 100 años después, escrito 100 años después de los sucesos relativos a la vida de Jesús, y Helena, restablece ciertas coordenadas espaciotemporales que van a dar lugar o van a potenciar el ejercicio de la fe cristiana. Las cruzadas sucedidas, 700 años después, van a suponer otro tipo de intervención. Con el libro Albax le discute a Bloch, existe algo así como la memoria social, la memoria de los grupos. La religión tiene un papel central en la configuración de esas memorias, y también, aunque no lo va a teorizar, a través de este trabajo Albax va a poner el acento en el papel de la guerra, de la violencia, en la configuración de las memorias sociales y colectivas, porque, las cruzadas van a ser una sucesión de intervenciones que se van a traducir en el ejercicio del dominio sobre el territorio por tiempos relativos por parte de los cruzados y por parte de los musulmanes. El último trabajo de Albax, La memoria colectiva, es un libro póstumo publicado luego de su muerte en Buchenwald. Albax había participado de la lucha de la República Española, del bando republicano español. Luego se había integrado a la resistencia francesa contra la ocupación nazi y es capturado y enviado a Buchenwald, donde muere. Muere pocos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es Jorge Semprún, en su libro La escritura o la vida, que va a retratar esos últimos instantes, la agonía de Albax en Buchenwald. Y es paradójico que el teórico de la memoria colectiva sea asesinado por los nazis, y a la vez también es paradójico que pese a la implícita referencia dentro de la topografía de los legendaria de los evangelios en la Tierra Santa, al papel de la violencia y la guerra, en la configuración de los lugares de memoria, no haya sido un tema profundamente analizado por Holbach a través de su obra.
este papel, digamos, de la violencia y específicamente de las masacres y genocidios y su incidencia en las memorias sociales recién va a ser teorizado después de la Segunda Guerra Mundial por otros autores que van a asumir el desafío de pensar los efectos y las consecuencias de estas matanzas en los planos individuales, pero también en el plano social. Algunos, como Primo Levi, hicieron especial hincapié en la dificultad de la transmisión, es decir, en el hiato que el genocidio introdujo para poder transmitir a quienes no vivieron esa experiencia ese sentido. Lo hizo a través de formas paradojales. Levi planteó que quienes podían dar testimonio eran los hundidos, aquellos que habían llegado hasta el final de la experiencia de la solución final y que, bueno, no podían dar testimonio porque habían sido asesinados, y que en todo caso los sobrevivientes daban testimonio por delegación, asumían un deber de memoria en relación a sus camaradas o compañeros muertos en el exterminio. Y también planteó que no se trataba de comprender, porque comprender supuestamente significa ponerse en el lugar del otro, y que comprender el genocidio era ponerse en el punto de vista de los perpetradores. Esto es a mi juicio, instala una discusión epistemológica importante, puesto que, niega la posibilidad de que un sujeto de conocimiento conozca de forma indirecta procesos sociales más allá del genocidio. Es decir, ¿no? Desde esta perspectiva, la pobreza o el hambre solamente podrían ser comprendidos si uno llega hasta el final del proceso de esa experiencia, que terminaría, al igual que en el caso del genocidio, con la muerte. Es decir, el conocimiento por la experiencia directa instala una epistemología de la subjetiva que en parte niega la posibilidad del trabajo intelectual, que supone una distancia y una aproximación indirecta al objeto de conocimiento que sea. Por supuesto, con una empatía o con una decisión moral y política de no desconocer que en este tipo de procesos, había una voluntad a la cual se enfrenta y se la discute y se la confronta, pero sin negar la posibilidad de conocer inclusive el punto de vista de los perpetradores. Ha habido desde entonces una cantidad de otros autores que han trabajado sobre este tema, y especialmente querría mencionar a Alejandro Baer y Nathan Snyder, dos autores que han escrito sobre la expansión de la memoria de la Shoah en el contexto de la globalización. Una aproximación que trasciende ese primer momento fundacional de Albax, de la teoría albaxiana sobre la memoria, puesto que pretende pensar y analizar qué ocurre en el contexto de la emergencia de una cultura global y cuáles son los componentes de esa cultura global y qué papel juega en el caso de la memoria de la Shoah. Antes que ellos, Andreas Heusen analizó lo que él llamó el tropos del Holocausto, el tropos de la Shoah. Es decir, cómo la Shoah se ha convertido en un paradigma global de la memoria traumática, la memoria de las masacres a nivel global. Y Heusen señalaba el peligro que eso suponía para la comprensión de procesos locales que son rápidamente asimilados y subsumidos dentro del paradigma de la Shoah. Ante cualquier masacre se la piensa a partir de los parámetros del Holocausto y muchas veces se la identifica de manera crítica
asimilándola en los marcos del Holocausto. Y dice Hewson, bueno, esta asimilación puede producir una doble confusión: la pérdida de identidad de las masacres posteriores y la pérdida de especificidad, y por otro lado la pérdida también de especificidad de la propia Shoah. Es decir, si todo evento es subsumido dentro de un evento anterior, bueno, habría un único evento que se repite a lo largo de la historia, desconociendo de ese modo las especificidades y las particularidades del evento original y de los eventos siguientes. En el caso de Baer y Snyder, el planteo es diferente. Ellos sostienen que en realidad la memoria de la Shoah opera como un marco, pero que a la vez es un marco viajero o que asume una trayectoria a lo largo del tiempo, donde hay incorporaciones parciales de esa memoria, y a la vez que no es excluyente de la conformación de memorias viajeras de otro tipo. Por ejemplo, ellos señalan el uso que en España ha habido de la categoría de desaparecidos para pensar a los represaliados y a los fusilados en el contexto de la guerra civil. También el uso que ha tenido en el marco de esta globalización de la Shoah la noción de holocausto. Preston creo que ha publicado un libro, El Holocausto Español, tomando o incorporando la noción de holocausto para pensar los asesinatos durante la guerra civil, los fusilamientos franquistas durante la guerra civil española. Bueno, otros autores como la Capra han examinado desde una perspectiva psicosociológica los impactos de estos eventos a nivel subjetivo y a nivel, digamos, tomando la noción de trauma del psicoanálisis, extendiéndola a lo social, pensando en los traumas sociales de las catástrofes sociales o de las masacres colectivas, y específicamente el impacto de estos traumas en las posibilidades e imposibilidades del decir y de representar. De algún modo, recuperando aquellos señalamientos iniciales de Levi, que justamente destacaba la dificultad por comunicar, la ausencia también de audiencias que quisieran escuchar, un doble desafío para los sobrevivientes: poder decir, poder encontrar también audiencias dispuestas a escuchar. Este es un primer señalamiento que la Capra y otros se apropian del trabajo de Primo Levi para pensar, bueno, los impactos transgeneracionales y sociales de las masacres colectivas. En este camino también podemos mencionar el trabajo de Marianne Hirsch sobre la memoria de la segunda generación, concepto, memoria de la posmemoria, como memoria de la segunda generación, que ha sido polémico, discutido. En qué medida esta idea de posmemoria en realidad no está refiriendo a la transmisión intergeneracional de conocimiento y no hay una hiperutilización del concepto de memoria, digamos, que no correspondería, según algunos autores, entre ellas Beatriz Sarlo en el caso argentino, que no debería ser abusado al ser introducido como propiedad o atributo de las nuevas generaciones. Sin embargo, el trabajo de Hirsch lo que plantea, a mi juicio, como productivo y como interesante es pensar en qué medida ese pasado que sucedió ya en el caso de la Shoah hace 80 años sigue vivo y sigue ocurriendo en las subjetividades de las personas afectadas y en aquellos que son sus descendientes o sus allegados,
que no vivieron, no tuvieron una experiencia biográfica del evento, pero que sin embargo de formas conscientes e inconscientes le ha sido transmitido y que todavía sigue presente en sus recuerdos y interviniendo en sus vidas, en sus ciclos vitales. Hace pocas semanas un amigo y colega me comentaba que él, psicólogo, me comentaba que uno de sus pacientes era un preso político del Paraguay, que había estado preso. La dictadura paraguaya fue muy larga, desde el año 54 hasta el año 89, es decir, duró 45 años. Esta persona había sido preso político en los años 60 y todavía seguía teniendo pesadillas acerca de las torturas que había sufrido en tiempos de prisión. Es decir, estamos hablando de 50 años después, la pervivencia de los recuerdos traumáticos y cómo a esta persona le costaba decir y hablar y poder referirse a ese pasado doloroso. Bueno, no sé si dejamos por aquí la primera parte y no sé si sigo con la segunda o hacemos un espacio de... Ajá. Bueno, pasamos a Argentina. Bueno, y yo había pensado para la segunda parte hablar sobre la historia de la memoria en Argentina y mostrar un panorama de las investigaciones actuales sobre el tema. Tratando de hacer presente estas cuestiones teóricas que dije antes en relación a la perspectiva sociológica de la memoria. Bueno, hay una socióloga argentina que quizás conozcan, Elizabeth Yelin, que señala que la lucha por el sentido de lo ocurrido, del pasado, comienza con el acontecimiento mismo. Y en el comienzo de la dictadura militar que se inició en el 24 de marzo del 76, estuvo atravesado por la disputa memorial. La dictadura se presentó, como señala Steve Stern, un investigador norteamericano que ha trabajado sobre Chile y Perú, como una intervención salvadora que venía a rescatar al país y a evitar que cayera en una dictadura comunista, a rescatarlo del caos, de la corrupción, de la subversión por la existencia de grupos guerrilleros y, por supuesto, no llamó a su intervención golpe de Estado, sino que la propuso en esos términos como una intervención institucional. En relación a la represión, fue una dictadura original porque combinó una represión abierta que, por ejemplo, introdujo la pena de muerte en el Código Penal, pero que a la vez se ejerció dominantemente como represión clandestina, ilegal, a través de los centros clandestinos de detención y la desaparición forzada de personas. El movimiento de derechos humanos contestó, esta fase clandestina supuso un tiempo mayor al que requirieron represiones anteriores para su conocimiento por parte de todos los denunciantes. El universo de denunciantes de la dictadura fue muy diverso. Incluía grupos armados, revolucionarios, familiares de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y transnacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, es decir, un grupo muy diverso, exiliados políticos, un grupo muy diverso. Y si bien para algunos grupos fue inmediato la toma de conciencia de la responsabilidad del Estado, de la magnitud de las desapariciones,
de la existencia de centros clandestinos y de que a una porción importante de los desaparecidos los asesinaban, no fueron todos los denunciantes los que tuvieron conciencia rápida y temprana de esta represión clandestina. Incluso los que estaban en mejores condiciones de conocerla, como los grupos revolucionarios, dudaron en muchas ocasiones acerca de algunos aspectos de estas cuestiones que mencionaba y que hacían al conocimiento de la represión clandestina. Desde el primer momento, los familiares ejercieron una memoria de los desaparecidos cuando ejercían sus denuncias. Reponían en las denuncias sus nombres, sus edades, sus ocupaciones, tornaban presentes a los ausentes. Y tornaban presentes a aquellos que la dictadura negaba toda responsabilidad en su destino, porque las presentaciones de los habeas corpus, es decir, los pedidos al Estado para que diera información acerca de si esas personas eran buscadas o el Estado tenía algún interés en requerirlas, el Estado contestó siempre que no, contestó negativamente a esos habeas corpus. Sin embargo, la primera lucha de los familiares fue por saber la verdad. La primera solicitada de octubre de 1977 de los familiares fue: queremos saber la verdad, vivos o muertos, sobre los desaparecidos. La dictadura contestó, como saben, negando toda responsabilidad, y recién en 1977, en octubre, Videla habla sobre los desaparecidos y dice, bueno, en realidad en toda guerra ocurren desapariciones, y los desaparecidos son guerrilleros muertos en combate, cuyos familiares no fueron a reconocer los cuerpos, están en la clandestinidad, están en el exterior buscando volver a la Argentina para proseguir la lucha. Es decir, todas las figuras del desaparecido remitían a la figura del combatiente guerrillero. Estas primeras declaraciones fueron resultado de la aparición de las Madres de Plaza de Mayo en abril del 77, de la primera solicitada de familiares en octubre. Es decir, que esta respuesta de Videla, que es de diciembre del 77, viene a contestar la creciente visibilización de la protesta y de la denuncia por los desaparecidos. A partir de entonces, esta respuesta ofrece como una justificación de la desaparición. En toda guerra hay desaparecidos. Y son los combatientes armados de un bando o de otro. Pero el cambio más sustantivo que se va a producir en relación a este periodo va a ser luego de la guerra por las Islas Malvinas, donde la dictadura es derrotada, la Argentina es derrotada, y se transforma el estado de ánimo colectivo, y hay una impugnación general a la dictadura militar y una valorización relativa del movimiento de derechos humanos, que había sido un actor que había denunciado durante toda la dictadura al gobierno militar. Y es en ese marco donde el movimiento de derechos humanos empieza a reclamar por justicia, agregando la consigna de juicio y castigo a todos los culpables. Y también empieza a exigir que se forme una comisión del Congreso para investigar la verdad acerca de todas las prácticas del terrorismo de Estado. Sin embargo, la dictadura va a emitir un mes antes de que termine una ley que llamaba Ley de Pacificación, que era una ley de amnistía que protegía a todos los que habían participado en la lucha antisubversiva. Se producen las elecciones de 1983 y el ganador es Raúl Alfonsín, que había adelantado en la campaña electoral que iba a promover una política de justicia que iba a involucrar a las juntas militares y a aquellos que se habían excedido en las órdenes que las juntas militares habían dado a sus subordinados. ¿Qué quería decir esto? Que las juntas militares habían organizado un plan de represión ilegal y clandestina, y que había habido una gran masa de oficiales y suboficiales que se habían limitado a obedecer las órdenes dadas y que no habían logrado
por el adoctrinamiento que tenían en la doctrina de seguridad nacional que hablaba del enemigo subversivo, diferenciar que esas órdenes eran ilegales. En realidad, entonces, a ese grupo de oficiales y suboficiales, Alfonsín no iba a buscar enjuiciarlos. Y en cambio iba a buscar enjuiciar o iba a ordenar enjuiciar a las juntas militares y a los que se habían excedido, habían actuado más allá de las órdenes, y en ese grupo estaban aquellos que habían robado propiedades o se habían apropiado de menores, hijos de los desaparecidos. Alfonsín también habla de crear una comisión de investigación en el Congreso de la Nación. Triunfa en las elecciones, mantiene su idea de juzgar a las juntas y a los que se habían excedido, pero se da cuenta que una comisión del Congreso es riesgosa porque en el Congreso hay distintos partidos políticos, que había un ánimo antimilitar y que los partidos políticos podían competir por ver quién sancionaba más fuerte a los militares, y que en cambio una comisión bajo control del Poder Ejecutivo, del presidente, no corría ese riesgo. Entonces crea la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, con la presidencia de Sábato, que realiza una investigación en buena medida exitosa por la colaboración del movimiento de derechos humanos. Es decir, a pesar que el movimiento de derechos humanos la rechaza, la CONADEP, porque quería la comisión del Congreso, finalmente ve que es la única oportunidad real de investigación y se suma a la investigación de la CONADEP. Participa de muchas maneras en esa investigación que da por resultado el libro Nunca Más, el cual es un gran éxito editorial y produce también la generalización del conocimiento en la sociedad de lo que había ocurrido, de la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la represión ilegal. Y, como había prometido en la campaña electoral, se inicia el juicio de las juntas militares. Quizás ustedes vieron Argentina en 1985, la película sobre el juicio. Habrán podido ver el clima de hostigamiento y de presión por parte de las Fuerzas Armadas contra el juicio y para evitar la condena de los comandantes de las juntas. Sin embargo, luego de ese juicio, se inicia un camino descendente en el enjuiciamiento de los responsables con las leyes de impunidad, la ley de obediencia debida, de punto final, y luego los indultos dictados por Menem. A ver, es muy interesante porque Alfonsín había hablado de que no iba a enjuiciar a los oficiales y que porque habían obedecido órdenes, eso lo había dicho en la campaña electoral. Sin embargo, como durante su mandato los juicios parecían continuar, y eso creó un malestar en las Fuerzas Armadas y hubo grupos de militares que se levantaron, hubo levantamientos militares contra el gobierno de Alfonsín. Alfonsín termina dictando una ley que igual estaba en su origen, en su plan original, pero que apareció para la sociedad argentina como una abdicación o como un retroceso respecto de las presiones militares. Alfonsín termina su mandato en 1989 con una hiperinflación, debe abandonar el gobierno 6 meses antes del plazo original y asume Carlos Menem con otra política de la memoria, que era la pacificación y la reconciliación de la sociedad argentina. Terminar no solamente con las discusiones sobre los 70, sino también terminar con las querellas, las discusiones históricas desde el siglo XIX. Menem trae a la Argentina los restos de Juan Manuel de Rosas, piensa en hacer un panteón que reúna las tumbas de las distintas personajes, las distintas fracciones que intervinieron en las querellas políticas en el siglo XIX, y propone esta idea de reconciliación y olvido. Y digamos que este es un momento, y dicta el indulto que libera a las juntas militares. Con ello se abre un nuevo periodo que algunos han llamado el silencio de la memoria, porque después del indulto es como que hay un retroceso, un retraimiento del movimiento de derechos humanos, hay una baja muy fuerte de las movilizaciones, la cantidad de gente que va a las movilizaciones, producto del impacto que produce el indulto en el movimiento de derechos humanos.
Hay que acordarse que en el año 82, cuando estaba terminando la dictadura, el Movimiento de Derechos Humanos propone la consigna de juicio y castigo a todos los culpables, y que aparentemente con el indulto a las juntas militares se acabaron los juicios. Entonces, el Movimiento de Derechos Humanos, varios líderes plantean, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, entonces se crea una nueva agenda, bueno, discutir e intervenir sobre la pobreza, sobre la violencia policial, sobre los problemas medioambientales, es decir, como el Movimiento de Derechos Humanos piensa reorientar su agenda porque parece que la agenda de la justicia está cerrada. Incluso el Movimiento de Derechos Humanos llama a una movilización, a un duelo público, a ir vestidos todos de negro el día de que se sanciona el indulto por la muerte de la justicia. Este periodo de silencio de la memoria también se explica por el retraimiento del actor militar. Las Fuerzas Armadas habían estado peleando desde el año 83 hasta el año 89 por terminar con los juicios y que inclusive se reconociera el papel que habían tenido en la derrota de la subversión y la posibilidad que vuelva la democracia a la Argentina. Bueno, habían logrado lo que querían. Las juntas militares estaban libres. Y hay otros factores que incidieron en este retraimiento, que es factores internacionales y regionales. El 89, cuando sube Menem, coincide con Berlín, caída del muro, fin de la Guerra Fría, una transformación de los papel de los ejércitos latinoamericanos en ese contexto. Se constituye en 1991 el Mercosur, el Mercado Común del Sur, que desarma o deshabilita la hipótesis de conflicto con Brasil, hipótesis de conflicto militar de Argentina con Brasil. Hay acuerdos limítrofes con Chile que también ponen fin a la posibilidad o la hipótesis militar de guerra con Chile. En el 92, Argentina reanuda las relaciones diplomáticas con el Reino Unido que se habían roto a partir de la guerra del 82. Es decir, y en el año 94 se termina el servicio militar obligatorio tras la muerte de un soldado en un cuartel. A la vez, las políticas de ajuste neoliberales achican también el presupuesto militar y son reducidas y eliminadas unidades militares enteras en la Argentina. Por todos esos procesos, el papel como actor político de las Fuerzas Armadas cambia y se reduce, y se diluye y se elimina. Es decir, hay varios factores. La derrota de las metas del movimiento de derechos humanos y también la redefinición del actor militar hacen que las pujas por el sentido del pasado y las movilizaciones, los actos, las prácticas, en las conmemoraciones, por ejemplo, del golpe de Estado, que como dijimos desde la perspectiva albaxiana son los momentos donde se activan las memorias sociales, las fechas y los lugares, bueno, muestran un decaimiento evidente de la participación. Esta situación va a cambiar a partir de un nuevo periodo que se abre en 1995, cuando un capitán de la Marina, Adolfo Silingo, relata su participación en los vuelos desde los cuales se arrojaban desaparecidos aún con vida al mar. Estas declaraciones causan un profundo impacto en la sociedad, a pesar que no eran desconocidos los vuelos de la muerte, figuraban en el Nunca Más, pero también habían sido parte de diversos testimonios mucho antes de Silingo. Pero Silingo habla en televisión, eso hace que millones de personas vuelvan a escuchar el relato de los vuelos, y esas declaraciones producen una activación de la memoria social sobre la dictadura y la violencia política. También, más allá de las declaraciones de Silingo, un año antes se había empezado a conformar la agrupación Hijos, de los hijos de desaparecidos, que introducen una nueva lectura del pasado diferente a la de las madres y las abuelas. Las madres y las abuelas durante la dictadura en general hablaban de la inocencia de sus hijos, contestando de ese modo a la culpabilización de la dictadura. La dictadura decía, por algo será, eran subversivos, eran guerrilleros, los desaparecidos. Las madres decían, nuestros hijos eran inocentes, ajenos a la política, ajenos a la violencia, mucho más ajenos a la violencia. Hijos cambia ese discurso y recupera la biografía política, inclusive revolucionaria, de sus padres.
y también interpela a la sociedad, porque no solamente critica al Estado por la ausencia de justicia, sino también mediante los scratches, esas demostraciones frente a las casas de los represores, bueno, le señala al barrio, a todo el barrio, que allí vive un represor y no puede ese barrio decir yo no sabía que allí vivía un represor impune. Y esta intervención de hijos, esta revitalización de la memoria producto de las declaraciones de Silingo, se va a expresar en el 20º aniversario del golpe de Estado, en marzo del 96, cuando se produce un gran acto por ese aniversario. Las madres y las abuelas entregan sus pañuelos a los miembros de hijos como un elemento como un elemento simbólico del proceso de transmisión de la memoria. A partir de ese año se va a producir una cantidad de publicaciones, de libros y también de libros autobiográficos e históricos sobre la década del 70, que van a recuperar, al igual que Hijos, la militancia política de los desaparecidos. El más conocido de esos libros es La Voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, y en el campo del documental, Cazadores de Utopías, de David Blaustein, que recupera los testimonios de la militancia de Montoneros. Estas memorias habían estado, por supuesto, eran, en términos de Michel Polack, eran memorias subterráneas que durante la dictadura no podían exponerse a la luz pública por el estado de persecución política, pero que también fueron subterráneas durante la época de Alfonsín, porque no solamente Alfonsín ordenó juzgar a las juntas militares, sino también había decretado juzgar a las cúpulas de la guerrilla. Y entonces también militantes de la guerrilla fueron capturados y encarcelados en función del decreto de Alfonsín, que ordenaba juzgar a los militantes de esas organizaciones. El indulto de Menem fue un indulto tanto para las juntas militares como para los militantes de las organizaciones revolucionarias, y es entonces que a mediados de los 90 empiezan a surgir esas memorias revolucionarias de gente que ahora se siente fuera del radar de la justicia, porque después del indulto ya quedan sin posibilidad de ser llevados a juicio. Entonces se abre un periodo que diversos investigadores hemos llamado de explosión de la memoria. Hay una revitalización, una explosión de la memoria a partir de producciones autobiográficas, cinematográficas, documentales. Empiezan también a aparecer documentales producidos por los hijos de desaparecidos. Quizás el más conocido es Los Rubios, de Albertina Carri. Otro es Papá Iván, de María Inés Roqué. M, de Privitela. Es decir, diversos documentales que van reponiendo en sintonía con la intervención de hijos y de otros actores, una memoria de la política. Desde el año 83 hasta mediados de los años 90 había habido una especie de proscripción de la memoria de la política. Una política de la memoria, la del nunca más, la del juicio a las juntas, la de las organizaciones de derechos humanos, que había enfatizado el carácter inocente de los desaparecidos. Asumiendo de algún modo la premisa de la dictadura, que era la política y la política revolucionaria era igual a culpabilidad y a la ausencia de derechos. La respuesta fue no, nuestros hijos eran inocentes, no tenían nada que ver ni con la política y mucho menos con la política, las organizaciones guerrilleras. A mediados de los 90, cuando la posibilidad de punición, de castigo de esas militancias revolucionarias desaparece por el indulto, emerge la memoria de la política y de la política revolucionaria. Esta memoria también va acompañada de la asociación entre terrorismo de Estado y la implantación de un plan económico neoliberal de la dictadura, pero que también cobra sentido por las políticas desarrolladas por el gobierno de Menem en la década del 90, políticas que prolongaban las de la dictadura.
apertura económica, privatizaciones de las empresas, pérdida de derechos sociales, etcétera. El presente de neoliberal habilita una ampliación de la reflexión sobre las características de la dictadura al plano económico que estaba ausente en las intervenciones como el Nunca Más y el Juicio de las Juntas, que habían hecho o subrayado el papel de pérdida de los derechos civiles y políticos, no los derechos económicos, no la pérdida de derechos económicos o el plan económico que explicara las razones de ese ejercicio del terrorismo de Estado. Llega la crisis del 2001, otra crisis económica argentina, catastrófica, y con la asunción de Néstor Kirchner en 2003, se produce un proceso de estatalización de la memoria. En buena medida, el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner van a asumir desde el Estado la nueva lectura que a partir del 20º aniversario del golpe y de la asunción de hijos, enarbola el movimiento de derechos humanos. La asociación entre el terrorismo de Estado y la implantación de un modelo económico neoliberal. Esta estatalización de la memoria se tradujo de diversas maneras. Por un lado, como decía, la asunción de ese discurso, la reivindicación de la militancia política de los desaparecidos, no como revolucionarios, pero sí como militantes políticos que querían transformar el país. Y también, el gobierno asume la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad, deroga las leyes de impunidad que evitaban e impedían los juicios, y también crea en los principales centros clandestinos del país sitios de memoria. Como otra forma de la estatalización de la memoria, son incorporados a la planta del Estado, a los funcionarios del Estado, muchos militantes de los movimientos de derechos humanos. Esto creó un desafío, una disyuntiva para el movimiento de derechos humanos. Algunas organizaciones no aceptaron formar parte de la burocracia estatal de la memoria, otros sí, y se instaló el desafío de cómo intervenir frente a las violaciones a derechos humanos formando parte del Estado, que desde el punto de vista de la mirada argentina de la memoria es el único actor que puede violar los derechos humanos. En otros países se considera que los grupos particulares, por ejemplo las guerrillas, pueden ser violadoras de derechos humanos. En Argentina es el actor estatal, el que se piensa como garante de los derechos humanos y como el que puede violarlos. Entonces, incorporarse al Estado plantea el desafío de, podemos estar incorporándonos, el desafío de pensar qué grado de autonomía o de subordinación frente al Estado van a tener los movimientos sociales, en este caso de derechos humanos. Ha sucedido también con los movimientos de piqueteros, los movimientos de desocupados, que muchos de sus dirigentes fueron incorporados al Estado o a través de los planes sociales fueron también beneficiarios del Estado y quedan de alguna manera comprometidos con el aparato estatal y sus políticas. Este dilema se termina, o por lo menos se pone en suspenso, con la llegada de Mauricio Macri al gobierno en 2015, que supuso un verdadero retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia, sobre todo en el enaltecimiento de los juicios, en el desmantelamiento de secciones del aparato del Estado que apoyaban el desarrollo de los juicios, y en la sanción por parte de la Corte Suprema de una serie de leyes que tenían, por un lado, se orientaban a desconocer los avances del país en materia de verdad, memoria y justicia, y por otro lado tenían una orientación muy perversa porque usaban las doctrinas de derechos humanos en función de la impunidad.
la principal de estas leyes fue la llamada ley del 2x1. La ley del 2x1 fue una ley que originalmente fue sancionada a mediados de los años 90 en el contexto de superpoblación de presos en las cárceles y que suponía contabilizar como doble cada año que una persona había pasado detenida pero sin resolución sobre su juicio. Si yo pasé 6 años detenido y después me condenan a 18, bueno, ya tengo cumplido 12, porque pasé 6 años sin condena, detenido, entonces me quedaban 6. Bueno, o en algunos casos podía quedar libre. Me condena a 12, pasé 6 preso, no tengo que cumplir condena preso porque ya el 2x1 Y fue una ley para los presos comunes en los años 90. La Corte trató de impulsar que esa ley fuera válida para los presos de lesa humanidad en el año 2017. En realidad, esos presos de lesa humanidad durante los 90, cuando se sancionó la ley de 2x1, estaban libres por las leyes de impunidad. Y la ley del 2x1 ya había terminado en el año 98 o algo así, mucho antes de que la Corte quisiera que valiera para los presos de lesa humanidad en 2017. Es decir, la ley del 2x1 era la ley humanitaria, buscaba reparar a los presos comunes por el largo tiempo que el Estado los había mantenido detenidos sin resolver su situación judicial, porque alguno de ellos podía haber quedado libre también. Entonces el gobierno de Macri usaba una ley con sentido y raíz humanitaria y basada en los protocolos de derechos humanos para impulsar la impunidad de presos por lesa humanidad. Esa ley fue contestada masivamente en las calles por el movimiento de derechos humanos y en un solo día el Congreso tuvo que sancionar una ley diciendo de que no podía sancionarse una ley como la del 2x1 para los casos de presos por lesa humanidad. Y a la vez también la Corte tuvo que suspender y volver sobre sus pasos y retroceder, y en diciembre de ese año terminó de anular, porque en realidad no impulsó más desde abril del 17, desde mayo del 17, cuando sancionó el 2x1 hasta diciembre, no había impulsado más la idea de liberar a ningún detenido, y en diciembre termina de volver sobre sus pasos y elimina el 2x1. Es decir, que el gobierno de Macri combinó esas iniciativas basadas en argumentos humanitarios para impulsar procesos de impunidad, a la vez enlenteció los juicios, los demoró, los desfinanció el aparato judicial para que se queden empantanados, y también en algunos casos desconoció las incorporaciones que Argentina hizo en materia de derechos humanos en el año 94 con la nueva Constitución. La nueva Constitución argentina pone en un primer plano toda la legislación internacional de derechos humanos que con un estatus, con un lugar superior a la legislación local. Bueno, en algunos casos el gobierno de Macri desconoció, por ejemplo, la intervención de la Corte Interamericana de Justicia, que tiene un estatus superior a la Corte Suprema Argentina, y privilegió los dictados de la Corte Suprema Argentina, diciendo que que no podía existir una cuarta instancia de juzgamiento como la Corte Interamericana, cuando en realidad la Constitución argentina del 94 prevé esas instancias supranacionales en materia de justicia. Luego llegó el gobierno en el año 19 de Alberto Fernández, que se encontró con, salvo el regreso de los dinosaurios, le pasó de todo, porque a los 3 meses de iniciado, en diciembre del 19, vino la pandemia. Luego la guerra de Ucrania, luego una sequía que redujo en un 20% la cosecha argentina y provocó un desfinanciamiento de las cuentas públicas. Y en ese periodo creció un discurso fuertemente, muy violento y muy antagonista con las políticas del Estado, y también con las políticas en materia de derechos humanos. Un discurso que podríamos llamar de odio, que atacó a las principales figuras del movimiento de derechos humanos, a las políticas de memoria, verdad y justicia, y que se sostuvo en un argumento que en realidad podemos encontrar
ya en el año 83 cuando llega la democracia, pero que se incentivó en los años 2000 con el reinicio de los juicios, la exigencia de una memoria completa, diciendo que en realidad había habido una memoria parcial que solamente había atendido a las violaciones que había tenido como víctimas a las Fuerzas Armadas, y que en realidad había que volver a hacer presente las responsabilidades de las guerrillas, las muertes causadas por las guerrillas durante gobiernos constitucionales, porque es cierto que las organizaciones armadas actuaron aún bajo gobiernos constitucionales anteriores a la dictadura del 76, y reivindicando también a los familiares de esas víctimas causadas por la guerrilla. El actual gobierno tiene en el Poder Ejecutivo, en el cargo de vicepresidenta, a Victoria Villarroel, que es hija y sobrina de militares que tuvieron participación en crímenes de lesa humanidad. Bueno, esto último muestra los cambios que se han sucedido en esta larga historia de la memoria social sobre la dictadura y la violencia. Muestra que no hay memorias definitivas, que están en permanente, que es un escenario de permanente confrontación. Es decir, así como son las miradas sobre el presente, es decir, el escenario de confrontaciones abarca las representaciones sobre el pasado, las políticas del presente y las metas futuras que esas políticas del presente conllevan o involucran. Es decir, la lucha por el sentido del pasado es parte de esas luchas políticas y sociales que se libran en la sociedad. Bueno, yo dejaría por aquí y todavía tenemos unos 15-20 minutos para conversar, preguntas, comentarios que quieran hacer. Gracias. Muchas gracias, Emilio. Ha sido una conferencia, bueno, con el imprevisto de eso, ¿no? Y estupenda. La primera parte con una introducción a algunos hablo italiano. La prima parte con una introduzione ad alcuni dei, diciamo in qualche modo capisaldi degli studi sulla memoria. Ora, mentre inizia magari spero un po' di dibattito, un po' di domande, io scriverò in quella lavagnetta alcuni dei nomi che ha citato Emilio, e che comunque rassicuro i dottorandi, riprenderemo nella primissima lezione con la professoressa Piccolo sugli studi sulla memoria il 14 marzo. E quindi intanto io farò il valletto e scriverò alla lavagna, sperando che intanto qualcuno prenda coraggio e inizi a fare qualche domanda, che ovviamente si può fare tranquillamente in italiano, tranne chi parla spagnolo. No, scherzo, potete parlare come volete. Ci siamo noi qui, se Emilio non capisce la domanda lo aiutiamo noi, e viceversa facilitiamo un pochino la risposta per chi non parla spagnolo. Io ho delle cose, ma non le dico subito perché non voglio chiaramente togliere la parola ai dottorandi, alle dottorande o a chiunque sia nella sala ad ascoltare. Non so se Susanna volevi dire qualcos'altro. No, semplicemente ringraziare ancora una volta Emilio per questo recorrido, questo excursus veramente ampissimo in quanto a esposizione di categorie della memoria, nomi di autori di libri imprescindibili di studi sulla memoria, anche molto molto diversi tra di loro, no? Per cui ha dato veramente l'idea attraverso questo suo excursus di quanto la memoria sia in realtà un processo in costante movimento, una visione rivolta, come dire, sul passato a partire dal momento presente. Quindi la memoria non come qualcosa che appartiene al passato, ma come un processo che
dà significato e risignifica un determinato passato in un determinato presente per proiettarsi, come dire, no? Verso il futuro, verso questo nunca más, questo mai più, no? Che poi Emilio ha citato in più occasioni. Así que muchísimas gracias, Emilio, porque fue todo abarcador. O sea, me parece que entró todo o casi todo, pero la verdad que en una hora y poco más, no, la verdad que no se podía hacer mucho más que esto. Bueno, lasciamo allora la parola prima ai dottorandi, alle dottorande. Se non volete rompere il ghiaccio lo facciamo rompere a colleghe, colleghi, e non so se c'è un microfono in sala, ma non vedo. Eccolo, grazie. Grazie Ilaria. Grazie. Creo que se me ha olvidado alguno de los nombres que has mencionado, pero creo que sí, se me ha olvidado. Bueno, Baer y Snyder, pero bueno. Vale, vale. Va bene, rompo tutto il ghiaccio, solo il ghiaccio, rompo il ghiaccio. Non so se parlare in italiano anche per poi tradurre, te la canti, risponditi pure. Allora, scusate se vi do le spalle. Volevo soltanto fare una brevissima riflessione su un aneddoto tutto italiano che però si ricollega a quello che ci diceva Emilio prima, riguardo quando lui faceva quel parallelismo tra lo smarco della memoria e il nazismo. Mi sembra l'anno scorso. Suanna, tu stai traducendo direttamente? Ah, perfetto, ok. Mi sembra che l'anno scorso, durante una manifestazione per la pace, su uno striscione che proprio riportava una frase a favore della pace, questo striscione era stato in realtà scritto con il font, con la scrittura tipografica fascista, no? E quindi, come noi, grazie ad Emilio, oggi abbiamo ricordato che si ricorda collettivamente, in realtà poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, cioè per quello che sappiamo Derrida chiama il potere arcontico, no? Chi è che decide cosa dobbiamo ricordare e cosa dobbiamo dimenticare? In realtà si dimentica anche collettivamente, perché un messaggio di pace contro la guerra scritto con i caratteri tipografici, no? Della classica grafia estetica fascista dimostrava proprio che i ragazzi che manifestavano in piazza non conoscevano la relazione tra l'immagine di quella scrittura e il valore simbolico portato da quello striscione. Sì. Sì. No, a ver, sí, impresiona, digamos, es decir, teóricamente uno puede hablar de las memorias en plural, que no hay una memoria única, pero la emergencia en los últimos años de memorias favorables, porque no solamente son negacionistas o no solamente conjugan negacionismo con relativización, sino que también justificación y una memoria positiva de pasados totalitarios, autoritarios, supone un desafío novedoso y urgente a nivel internacional. Es un problema internacional. En un trabajo anterior, mi tesis maestría trató sobre las memorias que existían en la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán fue una provincia que se instaló un foco de la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo respecto de la represión militar contra la guerrilla. Porque en esa provincia triunfó en el año 95 con el 46% de los votos el general Bussi, que había sido el gobernador militar en el año 76
responsable de violaciones a los derechos humanos. Se presentó como candidato a gobernador y triunfó constitucionalmente con el 46% de los votos. Entonces, había quienes hablaban del olvido de los tucumanos sobre el pasado de la provincia. Y bueno, la tesis mía trataba de mostrar que, que en realidad esos votantes en buena medida lo votaban por lo que entendían como aspectos positivos de la gobernación. La puesta de orden, la situación económica. Tucumán recibió fondos de la Junta Militar justamente para contener la posibilidad de que la guerrilla se expandiera. Entonces se hicieron obras públicas, escuelas, hospitales, se limpiaron las paredes de la ciudad, de las consignas escritas de la época de radicalización política, y los habitantes recordaban ese pasado como un pasado próspero en relación a lo que vino después. Una crisis económica de la provincia donde se emitía moneda propia porque la provincia estaba con deudas enormes, eran unos bonos provinciales que solamente valían en la provincia, había paros de maestros y empleados públicos que duraban meses, y en ese contexto se reactivó la memoria positiva del gobierno de Bussi, del general este. De alguna manera los efectos de la globalización, la crisis, el desmantelamiento de los estados de bienestar, la inclinación de ciertos partidos de izquierda por programas neoliberales ha colocado la expectativa en otro lugar, inclusive en movimientos, en estos movimientos que reivindican pasados supuestamente gloriosos, y que en alguna medida traen a la memoria a la memoria también se asientan en el desconocimiento de muchas jóvenes o nuevas generaciones de lo que supusieron esos pasados. Creo que es un desafío global, que hay que pensarlo como desafío global. Gracias. Camilla. Bueno, obviamente gracias a Emilio por su recorrido, ¿no?, sobre la memoria. Y yo quería solo hacer un comentario. Todo lo que él dijo, lo faccio parlo in italiano, tanto c'è Susanna. Quello che lui ha detto dal punto di vista della sociologia si potrebbe dire anche dal punto di vista della letteratura, no? Soprattutto della narrativa, perché anche lì si sono attraversate diverse fasi rispetto alla memoria. Parlo piano, cioè sto cercando di hablo despacio. Rispetto alla memoria della dittatura, e l'ultima espressione è proprio quella degli hijos, sia degli hijos che considerano i loro genitori gli eroi, perché questo è, no? Sia di quelli che invece contestano questa posizione. Penso per esempio a Felix Bruzzone, che non ha mai aderito, no, alla compagine di Hijos, che ha scritto dei romanzi in cui praticamente parla dei genitori senza parlarne, e anzi si sente un figlio senza genitori in pratica, perché crea delle figure che sono poi delle figure violente, perché lui è alla ricerca appunto di un'immagine del padre, soprattutto se non ricordo male, che non sia quella che gli viene tramandata dalla compagine di Hijos o dalla nonna, no? Con cui lui è cresciuto. Allora volevo chiederti, dopo queste, adesso tutti parlano di Hijos, gli Hijos argentini, gli Hijos cileni, gli Hijos non Hijos, cioè anche quelli che non hanno avuto, no? Come si chiama, Patricio Guzmán, che non ha avuto genitori desaparecidos ma che ha scritto su queste cose. C'è un'ulteriore evoluzione? Sta succedendo ancora un passetto in più rispetto alla posizione ultima, diciamo, della narrativa di giovani, che poi non sono più tanto giovani, perché hanno fra 45 e 50 anni.
Sono giovanissimi, per l'accademia sarebbero giovanissimi. Sí. ¿Te lo repito en español? No, está bien, está bien. ¿Está bien? Gracias. Sí, bueno, ha habido cierto, ha habido una evolución y una diversidad al interior de hijos, y esa perspectiva idealizada se ha ido diluyendo y se ha incorporado también una mirada crítica en relación a la figura de los padres. Y sobre todo una mirada sarcástica inclusive y humorística, descalificadora de esa militancia. Pienso en el trabajo de Ernesto Semán, aquí va el bravo piloto de la Nueva China. El padre era un militante de una organización maoísta, que es o Mariana Eva Pérez, el diario de la princesa de Montonera, 110% verdad, que es una especie de blog muy crítico y muy agudo. Fue un blog y sí, después y salió el libro. Bueno, un libro. El libro mantiene esa forma de blog, y que son intervenciones que asumen el humor, que se permiten hacer humor respecto de los asesinados y los desaparecidos, pero que también conllevan una fuerte crítica política a la militancia de sus padres, que no abandona cierta presencia, ciertas aristas presentes en las primeras intervenciones de hijos, en las cuales estaba presente el dolor por la elección que habían hecho los padres de la vida revolucionaria, dejando de lado una vida revolucionaria que suponía el riesgo de dejar de tener una vida en tanto padres y de cuidado hacia sus hijos chicos. Prividela, en Papá Iván. Papá Iván es el documental de María Inés Roque, donde ella trata de hacer del documental una tumba del padre, es decir, elaborar la pérdida del padre, y sin embargo no puede. Inclusive ella entrevista a compañeros de militancia del padre, y uno diría superficialmente que como hijos repone la política y la militancia a través de esas entrevistas, lo cual es cierto, pero a la vez también, en realidad a ella no le importa tanto saber de ese mundo político, sino entender por qué esos padres eligieron esa vida respecto de su condición de padres, de sus padres. Una cuestión también novedosa de estos últimos años ha sido la aparición de historias desobedientes, de hijos e hijas de, como se llaman a sí mismos, de genocidas. Es decir, hijos e hijas de personal policial o militar que es responsable de violaciones a los derechos humanos y que se distancian de ellos, conformaron esa agrupación y participan de las movilizaciones del movimiento de derechos humanos. Yo participé de una actividad donde estuvieron varios de sus integrantes, y una pregunta bien interesante que se formularon es, bueno, ¿por qué nosotros sí pudimos desobedecer ese mandato de continuidad ideológica al interior de las familias, y muchísimos más no han desobedecido y se han mantenido fieles al relato, a la narrativa de sus padres perpetradores de violaciones a los derechos humanos? Bueno, ahí se instala un problema sociológico. ¿Cuáles son las raíces de la obediencia y de la desobediencia? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Es decir, como una especie... Claro, bueno, un trabajo, una cuestión que ha investigado o investigó en su momento Stanley Milgram en su libro Obediencia a la autoridad, un punto de vista experimental. Es un experimento que él hace, se puede ver en la película I como Ícaro. Es un experimento que él desarrolla en la Universidad de Yale, donde convoca voluntarios para un supuesto experimento sobre memoria. Los voluntarios llegan, se encuentran con una persona atada a una silla, que en realidad es un actor, y el experimento consiste en que esa persona atada a la silla debe repetir pares de palabras asociados, y en caso de que se equivoque, el voluntario que ha sido convocado al experimento debe aplicarle cargas de electricidad crecientes. Y lo que en realidad quiere medir el experimento no es nada relativo a la memoria, sino a la obediencia.
porque Milgram, que era hijo de sobrevivientes, escapado de la Europa ocupada por el nazismo, quiere tratar de entender cómo fue posible, pero también quiere tratar de entender algo que está ocurriendo en ese momento, que es la guerra de Vietnam, las atrocidades del ejército norteamericano en Vietnam. Entonces, quiere tratar de entender esa obediencia a la autoridad para cometer acciones que causan daños a personas desconocidas. Y lo que comprueba el experimento es que cerca de un 70% de los voluntarios aplican descargas eléctricas que podrían causar la muerte del actor. Bueno, pero hay otros que llegan y dicen, no, yo no estoy dispuesto a causar daño. Bueno, trata de investigar las raíces de la obediencia y la desobediencia. Bueno, en Star Wars está el episodio donde hay un Stormtrooper que sale y se desobedece y se pasa al bando de de los rebeldes, de la República. Pero bueno, eso no, eso es para otro trabajo. Simone. Non so se c'erano altri... Sì. Laura. Sì, Jessica. Prima dottorandi. Camilla? Vieni perché registriamo. Mi batte qualche qua. In che lingua? In italiano sta bene. In italiano? Sì. Allora, ecco, no, insomma, alla luce di tutto il percorso che ha fatto dal punto di vista sociologico, ma che poi, insomma, per quello che riguarda la maggior parte di noi si può applicare anche alla letteratura, insomma, al giorno d'oggi mi sembra che si stia molto dibattendo sul termine post-memoria. Infatti lei faceva riferimento proprio all'ambiguità di questo termine. Però, ecco, insomma, proprio alla luce di tutto il discorso che ha fatto proprio in merito a come cambia poi il punto di vista e si ricostruisce, si mette in discussione nelle varie generazioni e quindi con il passare del tempo, ecco, insomma, volevo sapere qual era appunto la sua posizione al riguardo, insomma, ecco, visto che abbiamo fatto anche un'introduzione teorica e terminologica, ecco. Sí. Bueno, yo soy más partidario de la crítica que hace Beatriz Sarlo a Hirsch, en el sentido de que pienso las representaciones de las nuevas generaciones como, bueno, una forma de memoria histórica, si se quiere, no de posmemoria, sino de memoria histórica que les ha sido transmitida de múltiples formas, por el sistema escolar, por las películas, los documentales, los testimonios que han escuchado, por el ambiente familiar, pero que de ninguna manera es una memoria biográfica. Y no sé si el término posmemoria agrega algo más al de memoria histórica, en el sentido de que, bueno, lo pensaba en términos personales, es decir, bueno, la memoria del Holocausto, yo no tengo memoria personal, si bien descubrí en el año 2000 que tengo 17 parientes asesinados 16 en el Holocausto y uno en la Guerra Mundial. No era una cuestión que circulaba en la familia, ni la sabía, pero en todo caso, del Holocausto lo que sé es lo que he leído, lo que he visto en películas y lo que he ido a museos, pero no tengo una memoria propia de algo que no viví. Es decir, es conocimiento y memoria histórica transmitida a través de múltiples maneras. Y creo que el término de memoria histórica alcanza para pensar esa relación con el pasado, ¿no? Posso? No, è che è qualcosa su cui sto riflettendo molto e che mi incuriosisce, quindi mi fa piacere, insomma, saperne di più. Però ecco, no, cioè, secondo me anche il termine postmemoria
non toglierebbe nulla a quella che è, insomma, un discorso più ampio chiaramente di memoria, cioè non sarebbe sminuire la memoria, secondo me, perché magari è una cosa su cui anche si pone l'attenzione. Però semplicemente, ecco, pensandola sia da un punto di vista appunto sociologico ma anche da un punto di vista letterario, e quindi insomma c'è anche un rapporto diverso con questa memoria, insomma, logicamente, e quindi appunto, come insomma suggeriva anche il professore, non so, forse sarebbe interessante, magari, se non questo termine, comunque magari ragionare. Certo, allora le questioni terminologiche sono sempre complicate, è chiaro, sì, insomma, sì, è evidente, però non lo so, mi sembra che potrebbe non essere sbagliato comunque anche differenziare il tipo di prospettiva o il tipo di momento storico da cui si parte nel recupero di quella che poi alla fine sempre è memoria storica, non è che è qualcosa di diverso, insomma. E quindi non lo so, ci sto riflettendo molto ultimamente, per cui... Sobre el tema. Claro, Sarlo habla de una memoria vicaria, dice, Hirsch propone que la postmemoria es una memoria vicaria delegada por las generaciones anteriores a la segunda generación. En el caso argentino, la segunda generación tiene en muchos casos memoria propia, en otros no, pero y en los que no tiene, digamos, siquiera recuerdo de la imagen de los padres, porque incluso no quedaron fotos, no quedó fotografía, fueron asesinados o desaparecidos cuando ellos eran bebés. Entonces la única representación que tienen sobre los padres es lo que le contaron sus compañeros de militancia o otros miembros de la familia, pero de ningún modo tienen vivencias o recuerdos propios. No hay una relación de ajenidad con esos padres que se logra parcialmente reparar, muy fragmentariamente, a partir del el conocimiento que le pueden aportar compañeros de militancia o familiares. Es decir, no tienen recuerdos, es decir, fractura la violencia represiva fracturó la conexión generacional y la transmisión de memoria generacional y la experiencia de la memoria como recuerdo de momentos compartidos con los padres. No tienen momentos compartidos, no conocieron dicen que mi papá era así, me hubiera gustado hablar con él y preguntarle, pero no tienen uno diría, bueno, todo conocimiento de los propios padres es fragmentario. Aún, sin embargo, bueno, son fragmentos que logran componer por actividad propia del sujeto o de hijo una representación sobre los padres. En este caso solamente es posible esa representación a partir del testimonio de otros y otras que los conocieron. Grazie. Grazie mille, sarò velocissima e soprattutto per aver ricordato una cosa non sempre così diciamo già accettata, dell'idea della memoria come dialettica fra ricordo e oblio. E mi chiedevo, questo, diciamo, io mi occupo di Russia e quindi di paesi con un rapporto conflittuale con la memoria, come si vede anche oggi, se questa dialettica poi si trasforma diciamo in maniera didattica anche nella riscrittura della storia nei manuali di storia. Cioè in questi anni in Argentina c'è come una storia comunque protetta dalla negoziazione della memoria, oppure anche lì ci sono delle manipolazioni, ecco. Del contexto ruso. Bueno, la historia de los manuales escolares en la Argentina muestra la asincronía entre los procesos de memoria general que yo propuse y lo que ocurre en determinadas esferas. ¿Por qué? Porque los manuales, la dictadura en el 78-79 produjo un cambio en los manuales, no hablaba de golpe de Estado, hablaba de la intervención militar,
justificaba la intervención militar por el caos y la violencia. Es decir, que hubo un intento ya durante la dictadura de transmisión de la memoria con un sentido dictatorial. Sin embargo, los cambios en los manuales no sucedieron con el 83 y el regreso de la democracia, sino recién en el año 95-96, es decir, 10 años o 12 años después, cuando con el gobierno de Menem se introdujo la Ley Federal de Educación, que fue una ley neoliberal que desmonopolizó la producción de manuales escolares, permitiendo que las empresas privadas editoriales produjeran sus propios manuales. Y esas empresas contrataron académicos que instalaron la condena de las violaciones a los derechos humanos en los manuales, porque hasta mediados de los 90 los manuales de la dictadura todavía circulaban. Ahora, la memoria completa discute esos manuales, habla que esos manuales adoctrinan a los jóvenes y muestran una memoria parcial, una historia parcial, y hacen presente esa memoria de la violencia. Y aquí creo que hay un tema que afecta al movimiento de derechos humanos, porque una cosa es la memoria de la revolución y otra la memoria de los derechos humanos. Los derechos humanos como en el sentido liberal de los derechos humanos como fueron formulados originalmente. Porque muchas prácticas de la revolución chocan o discuten o desafían las nociones de derechos humanos que se sostuvieron luego por parte del movimiento. La defensa de la vida, el rechazo a la violencia política, el rechazo a los secuestros o otras prácticas que desarrolló el movimiento revolucionario. Y en ese sentido creo que no es un desafío menor el que propone este discurso de la memoria completa, porque le señala al movimiento de denuncia de la dictadura, no solamente al movimiento de derechos humanos, una realidad que existió, es decir, las prácticas de la violencia de la izquierda. A pesar de que la memoria de la política, de la memoria de los revolucionarios comenzó a hacerse presente desde mediados de los 90, se hizo presente desde un punto de vista narrativo que ahora es interpelado y es discutido por este discurso de la memoria completa en términos acusatorios. Se había hecho presente en términos del relato de una generación y de sus ideales, pero no había sido cuestionado o contestado por un discurso memorial que pusiera en jaque la relación entre revolución y derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es un desafío nuevo. Muchas gracias Emilio. Io solo 2 parole per chiudere. In realtà erano inizialmente domande, eran preguntas para Emilio, pero no nos da mucho tiempo, así que voy solamente a così fissare alcuni punti, specialmente per i dottorandi che poi dovranno proseguire il percorso relativo alla memoria. La professoressa Piccolo ha appena toccato un concetto fondamentale, più che concetto un fenomeno, diciamo, che poi si può concettualizzare in tanti modi, come vedremo, e sarà oggetto di una delle lezioni teoriche sulla memoria. Emilio ha toccato alcuni temi fondamentali su cui torneremo, specialmente dal punto di vista proprio concettuale. Per esempio io mi ero segnato tra le varie cose che volevo dire a Emilio, poi gliele dirò in privato, mi ha colpito molto il processo secondo cui in Argentina c'è stata inizialmente una vittimizzazione, diciamo, no? dei desaparecidos,
e solo dopo si è recuperata la memoria politica di quei desaparecidos, perché è un fenomeno diametralmente opposto a quello per esempio spagnolo, nel senso che la difficoltà in Spagna di riconoscere come vittime, no, i represaliados eccetera, deriva proprio dal fatto che viene prima la memoria politica. Quei represaliados sono comunisti, anarchici, guerriglieri eccetera eccetera, maquis e quello che sia, sono prima quello, e quello impedisce che si formi la memoria collettiva di quelle persone come vittime. È proprio, mi ha colpito tantissimo questa cosa, perché, e qui entra in gioco anche un altro concetto che ha toccato Emilio, mettere in dialogo le memorie, no? Così come si è detto che la Shoah, l'Olocausto, è stato poi, come dire, modellizzante in qualche modo, no? in un certo senso, e ha prodotto, no, poi una serie di concettualizzazioni che a volte possono essere felicemente, diciamo così, applicate ad altre realtà, altre volte meno, perché le snaturano, le tolgono la specificità, eccetera. Tuttavia questo dialogo tra memorie è produttivo, cioè al netto, diciamo, di quelli che sono i problemi poi di identità, no? Sociale, risulta produttivo. Ad esempio con Susanna, insomma con altre persone del Dipartimento ne parliamo spesso di questo, no? Altro tema, le apropiaciones. È un fenomeno che riguarda sia la dittatura argentina sia il franchismo, ma con modalità totalmente distinte, perché infatti c'è una studiosa, Luz Souto di Valencia, che parla a proposito di apropiaciones in Argentina e di expropiaciones in Spagna, perché in Spagna c'era una legislazione che consentiva alla luce del sole di fare queste operazioni. Questo comporta che la memoria delle apropiaciones in Argentina sia totalmente diversa dalla memoria delle expropiaciones in Spagna, dove, tra parentesi, non c'è stato mai un processo di giustizia, d'accordo? Cioè non è nella Costituzione la memoria. Nella Costituzione spagnola non c'è la condanna della dittatura, non c'è perché il processo di democratizzazione è iniziato con pacificazione e reconciliazione, è stato l'inizio della democrazia spagnola, pertanto anche i processi della memoria chiaramente hanno seguito un andamento completamente diverso, sebbene a livello concettuale far dialogare queste due, ma poi anche con la Russia sarà interessante, ci consente di mettere in prospettiva delle problematiche che altrimenti risulterebbero solamente locali e che invece possono avere una concettualizzazione più ampia. Non so se mi sono spiegato. Ecco, sí, a ver, pensaba, ya entiendo italiano bastante mejor, la noción de víctima. La noción de víctima tiene una lectura muy diferente en distintos países de América Latina. En Argentina la víctima está asociada a las víctimas de la dictadura. En cambio en Chile el informe de la Comisión Rettig, que fue como el informe de la Comisión de Verdad, considera víctimas también a los policías o militares asesinados por la resistencia a la dictadura de Pinochet. En el Perú, los miembros de las guerrillas de Sendero Luminoso y el Tupac Amaru no son consideradas víctimas porque participaron de organizaciones guerrilleras. Es decir, que en las comisiones de verdad de Guatemala y El Salvador, de Centroamérica, surgidas por acuerdos en los cuales intervinieron de paz, en los que intervino Naciones Unidas, bueno, se considera víctimas a ambos, las causadas por los movimientos guerrilleros y por el Estado.
aunque se consigna que mayoritaria, abrumadoramente, el 97% de las víctimas fueron causadas por el Estado o las Fuerzas Armadas. Pero sin embargo, esa noción es diferente y eso supone también nociones diferentes sobre derechos humanos y también muestra cómo la existencia de víctimas es una cuestión objetiva. Hay víctimas de determinados procesos, pero que sin embargo la constitución, que la categoría de víctima es una construcción social, que hay quienes son incluidos dentro de las víctimas y quienes son excluidos, y esa inclusión y esa exclusión es resultado de las luchas políticas. Por ejemplo, las reparaciones económicas en Argentina se han dado a familiares y sobrevivientes de las desapariciones, a hijos de desaparecidos, a presos políticos, y sin embargo los exiliados todavía no han tenido una reparación. Es complejo porque la mayoría de los exiliados no salió por el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es decir, no tiene prueba de que salió por razones políticas del país. Bueno, hay complejidades, si se quiere, técnicas, pero de todas maneras, bueno, eso demuestra que todavía los exiliados no están incorporados al universo de reparados en función de su condición de víctima de la dictadura. Bueno, eso muestra que esa construcción, esa inclusión o exclusión es fruto de luchas políticas en curso. Allora, ringraziamo Emilio, siamo costretti, dato l'orario, a chiudere qui l'intervento. Grazie Emilio, grazie a tutte le dottorande, dottorandi, ex studentesse, ex studenti, colleghe e colleghi che ci hanno accompagnato in questo percorso veramente interessantissimo e molto ricco. Grazie. Gracias a ustedes. Bueno, no.